Hola, muy buenos días. Pues con el gusto de continuar con vitaminas camilianas para estar con ustedes y poder compartir la vida de San Camilo. La vez pasada pues tuvimos algunos problemas técnicos, no se escuchaba bien, pero aquí ahora estoy al pendiente en mi teléfono con el Facebook. Si ustedes quieren comentar algo, voy a estar aquí al pendiente. Y bueno, quisiera retomar, porque si no se escuchó la vez pasada, un poquito retroalimentar lo que hicimos en la ocasión anterior, y es eh, la forma o el esquema que vamos a seguir en estas vitaminas camilianas. Pues vamos a poner algunos audios que ustedes van a escuchar, y estos audios surgieron de la iniciativa de los Camilos religiosos, Camilos de Argentina, en donde hicieron algunos audios sobre diferentes temas sobre la vida de San Camilo. El padre Silvio, que está aquí con nosotros en México, él también participó, y el día de hoy él le toca también compartir en este momento estos audios de él, se los voy a compartir. Entonces, primero escuchamos un audio. El padre Mateo Bautista hizo un libro sobre San Camilo, la vida de San Camilo, y hay algunos audios sobre cada tema. Entonces después son las reflexiones en diferentes momentos sobre este tema, y nosotros cuando terminen estos audios vamos a reflexionar qué nos hacen pensar en nuestra vida, qué relación tienen, dónde está el énfasis, cómo podemos edificar nuestra vida a partir de leer la vida edificante de San Camilo. Entonces, pues el día de hoy recordamos, en la ocasión anterior hablamos de los sueños, el sueño de Camila, ese sueño que tuvo antes de que naciera San Camilo, y que pues así como el acontecimiento del nacimiento de San Camilo la llenó de alegría y de esperanza y de ilusión, también este sueño que tuvo, en donde lo vio liderando un grupo de jóvenes, también la llenó de dudas y de temores. Esto fue lo que trabajamos en el tema anterior, en la semana pasada, y quisiera pues que fuera también un resumen, va a ser un resumen en cuanto a la infancia de San Camilo, uno de los audios, y entonces podremos como retomar desde su nacimiento hasta su juventud. Y el tema del día de hoy es caminos que no llevan a ninguna parte. Este tema pues nos habla sobre el momento que vivía San Camilo, cuando después vamos a ver su infancia, hasta el momento en que mueren sus padres, Juan de Lelis, recuerdan, Camila y Juan, que son sus padres. Su padre pues no estaba la mayor parte del tiempo. Camila ya lo concibe siendo anciana para esos tiempos, 60, por ahí entre 50 a 60 años. Y bueno, todos los temores, así como la ilusión, también los temores de que no iba a estar tanto tiempo con él, porque ya tenía una edad avanzada. Entonces, pues como San Camilo lee su vida, la vive en esos momentos, y vamos a ver pues qué es a qué nos lleva este tema, caminos que no llevan a ninguna parte. Vamos a caminar un poquito, vamos a poner el audio. Caminos que no llevan a ninguna parte. Juan, ausente de casa, delegó de buena gana en su mujer la tarea de educar al hijo. Camila educaba, vigilaba y protegía al niño, que pronto demostró una insólita vivacidad con señales de indocilidad y testarudez. Por supuesto, no podía tenerlo encerrado todo el día en casa. Apenas pudo Camilo utilizar con desenvoltura las piernas, las empleó para largarse del hogar,
Cuando él intervenía, los juegos se hacían bullangueros, alegres y temerarios. No raramente surgían luchas, a las que Camilo aportaba con su estatura una ayuda determinante. Cuando lograba tenerlo dentro de las paredes domésticas, la anciana madre intentaba, patéticamente, reducirlo a la razón, y naturalmente con resultados inversamente proporcionales a las intenciones. Probó todo lo habido y por haber, tonos dulces y amenazas, la persuasión y las actitudes duras, exhortaciones y castigos, lágrimas y sonrisas, y siempre por delante su ejemplo verdaderamente luminoso. El jovencito hacía caso omiso de su madre olímpicamente. La pobre veía en estos hechos una clamorosa confirmación de lo que había soñado. Camilo pierde a su mamá a los 13 años. Progresivamente se envició en los juegos de azar. El padre, cuando se dio cuenta, tembló. Conocía en su propia carne los síntomas y los efectos devastadores de aquella enfermedad. Por su pasado, no era el personaje más adecuado para intervenir con autoridad. Se lo llevó consigo para observarlo. Los ambientes militares y no militares que frecuentaba no eran particularmente formativos. Había incluso intentado orientarlo hacia los estudios, reservados a los hijos de los nobles. El alumno, inquieto, se limitó a aprender, a leer y a escribir. En hacer las cuentas, se había especializado por sí solo gracias al juego. Un dato positivo: el muchacho tenía corazón y lo manifestaba como podía cuando se encontraba ante los mendigos y los peregrinos, algo que le quedó de su madre. A los 17 años, sin permiso del padre, intentó alistarse en el ejército veneciano. El reclutamiento fue anulado. Aquella fue la señal decisiva de la orientación de su vida. Y seguía jugando y enviciándose en los juegos de azar. Pareciera que el padre le hubiera injertado en sus genes sus mismos vicios. Juan, muy a pesar suyo, tuvo que admitir que al hijo, ya de 18 años, podía enseñarle únicamente la asignatura en la que él era experto, la de las armas. El peligro turco se hacía cada vez más amenazador. Pío V pedía insistentemente a los príncipes cristianos que se uniesen en una liga santa, en una gran cruzada contra la media luna. En 1570 los turcos conquistan Chipre. Se ordenaron alistamientos. El veterano Juan de Lelis sintió que hervía su sangre de guerrero. Aunque contaba con 70 años, no vaciló en partir, escoltado por su hijo y sus 2 sobrinos. En el camino lo asaltaron las dudas. No le iba mucho eso de participar como simple soldado. Comenzó a notar un grave malestar. Ordenó la retirada al hogar. En Ancona sintió por todo el cuerpo escalofríos de la fiebre y muere enseguida. Camilo, bastante impresionado, con 20 años, tras enterrar a su padre, reemprende triste, cabizbajo, el camino a Boquiánico. Medita su vida. Nunca, como entonces, en su gran soledad y vacío, comprenderá que hay caminos que no llevan a ninguna parte. Pues después de haber escuchado este relato, nos habla de pues un resumen de parte de su vida de San Camilo. Ay, perdón, ya se me anda cayendo aquí el micrófono. Cómo el contexto que vivió su madre, cómo pues estuvo con él,
Fue un ejemplo en su vida, la forma en la que ella vivía lo ayudó a tener estas bases que él tenía interiores, esos valores. También nos damos cuenta aquí del camino de la presencia de su padre, que estaba más bien ausente, y cómo al morir su madre queda al cuidado de su papá, y todo lo que sucede cuando muere su papá también, siendo el joven de 18 años, y cómo estos cambios que tiene en su vida lo hacen meditar y darse cuenta que pues habrá caminos que él va a tomar, que va a experimentar y que pues no lo llevarán a ninguna parte, y tendrá que reflexionar para ver qué cambios tendrá en su vida. Quisiera invitarlos ahora a escuchar La niñez de San Camilo. Este audio nos los comparte el padre Silvio, y pues no hay muchas referencias sobre la niñez de San Camilo, poco hay sobre esto, pero hay ciertos énfasis en ciertas cosas, y uno es la normalidad. Nos hablará el padre Silvio de esa normalidad, y esto es importante también pensarlo, porque a veces a los santos los vemos como personas que no son comunes, normalidades como todos nosotros, como cada uno con nuestras luchas, alegrías, sufrimientos, cambios. Y bueno, me parece un muy lindo resumen que nos hace el padre Silvio para poder reflexionar sobre este hombre que fue un hombre como todos nosotros. ¿Qué hizo la diferencia para llegar a este grado de caridad que él llega? Entonces los invito a escuchar este otro audio, por favor. Hablar de la niñez de San Camilo es un tema bastante difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos noticias muy detalladas, porque la historiografía y también la hagiografía de este santo no nos dice mucho respecto a su niñez. Hay algunos elementos también ligados, que construyeron después, ligados con acontecimientos legendarios, como el sueño de su mamá, que lo vio a la cabeza de un grupo de muchachos rebeldes, y ella tuvo siempre esta inquietud que él se convirtiera, se hubiera podido convertir en un jefe de una pandilla, como podríamos llamarla hoy en día. San Camilo nació en un pequeño poblado del sur de Italia, Buccianico. Nació en el 1550, es decir, lo sentimos muy antiguo y también muy lejano de nuestras preocupaciones, de nuestras inquietudes. Pequeño pueblito alejado de las vías de comunicación, en donde los grandes acontecimientos de la historia de aquel entonces llegaban las noticias mucho tiempo después. Un pueblo bastante aislado, en donde no había muchas comunicaciones, en donde también los sistemas escolares eran bastante deficientes. Nos dice también la historia que nació en una familia noble, porque su papá era Juan de Lelis, hacía parte de esta nobleza, una nobleza no de alto rango, sino una nobleza así de apenas destacado de la gente común. Fue el segundo hijo de esta pareja. Su mamá se llamaba Camila, su papá Juan de Lelis. Fue el segundo hijo, pero nació cuando el primero ya había fallecido. Podríamos decir que Camilo nació y vivió como hijo único. Su mamá también era ya bastante grande, ya anciana, por lo menos según los criterios de aquel entonces. Los primeros años de su vida los pasó de una manera normal. Escucharán a menudo esa palabra normal. Era un muchacho normal en el sentido que vivía como todos los niños de un poblado, haciendo sus actividades, jugando y también con sus travesuras. Era rebelde, probablemente era rebelde como todos los niños. Desarrolló una cierta sensibilidad hacia todos los pobres, los menesterosos que acudían y pedían limosna.
Tal vez la enseñanza de su mamá lo ayudó a desarrollar esta mayor sensibilidad. El hecho que fuera muy alto, llegó después en edad adulta a 2 metros de altura, tal vez le proporcionó también algunas herramientas para ser líder respecto a los demás. Vuelvo a decir, no hubo grandes acontecimientos en la niñez de Camilo, nada extraordinario, nada legendario, nada digno de ser recordado. Uno de los temas es que no le gustaba mucho estudiar. Probablemente esto es un tema bastante común, por lo menos en algunos poblados del sur de Italia de aquel entonces y también de otros muchos lugares. El primer el acontecimiento destacado fue la muerte de la mamá cuando Camilo tenía 13 años. Para nosotros decimos es un niño de 13 años. En realidad, según la mentalidad de aquel entonces, era ya un muchacho, ya casi adulto. Muchos de sus coetáneos ya trabajaban y estaban acostumbrados también a que muchos de los papás podían morir antes que la persona llegara a la edad adulta. Es un duelo, podríamos llamarlo, normal. De 13 a 19 años no tenemos, tampoco hay muchas noticias. El papá se hizo cargo de la educación de este hijo. El papá se ausentaba bastante para ir a desarrollar sus tareas como soldado, como militar. No hay noticias. A los 19 años decidió, era ya adulto para aquel entonces, decidió seguir al papá en la carrera militar. Vuelvo a este tema de la normalidad. Familia normal, una familia podríamos decir sana como principios éticos, una familia practicante, católica, que vivía en un pueblo también ahí, normal, de gente trabajadora, de gente creyente, de gente que expresaba su fe en Dios. En esta etapa de la niñez, Camilo logró la independencia. También aprendió algunos aprendizajes fundamentales para desenvolverse en la vida. Nada destacado, nada extraordinario. Pero esta normalidad ayudó a que se forjara un carácter recio, duro también, frente a la dureza, a las dificultades de la vida. Y también un carácter bastante austero. Vivía en medio de gente que tenía el problema de la supervivencia. No tenían lujos, no tenían tampoco muchas oportunidades. Esta costumbre a la austeridad, a lo esencial en la vida, que fue indudablemente una de las herramientas que lo ayudaron después a enfrentar las dificultades personales y también ligadas después a la formación de un grupo de cohermanos. Volvamos al duelo. Era una experiencia común, como ya le dije, para niños y muchachos de aquel entonces. Claro, tenía una carga de sufrimiento, pero pensamos que una visión cristiana, con la visión de la resurrección de los muertos, la vida eterna, ayudaba también a vivir y a enfrentar el duelo de una manera más esperanzada. No eran duelos complicados o patológicos como muchas veces detectamos hoy en día. Esto es cuanto se puede decir, habrá otras noticias que se pueden decir sobre la niñez y la juventud de Camilo, pero hasta podríamos decir, los 21 años, hasta el 1571, cuando fue hospitalizado por primera vez en Roma por una llaga en la pierna, no tenemos grandes noticias. Pero esto nos recuerda lo que es lo normal de la vida, lo normal de la gran parte de las personas, en particular en aquel entonces, en donde no había fotografías, en donde no había grabaciones, en donde no había los álbumes de familia, por lo menos en la gente normal. Y esta normalidad que ayudará después a Camilo a ser una persona, podríamos decir entre comillas, normal, recio, determinado, austero, esencial frente a todos los problemas.
Pues, ¿qué les parece este relato? Qué lindo toda esta, pues, manera de relatarlo, porque nos habla de un ser humano, como les decía, como todos nosotros. A veces tendemos a idealizarlos, a hacerlos fuera de este contexto humano, pero bueno, tan humano, vivió sus dificultades, creció en un medio ambiente con un padre un poco más ausente, su mamá presente. Ese ejemplo de ella de ayuda a las personas necesitadas seguramente dejó un sello en su corazón, en San Camilo, y cómo esto hizo que fuera algo profundo, un valor profundo en él. Nos habla de que, pues como todos los niños, muchas veces no quieren estudiar, no quieren hacer todos estos esfuerzos, pero bueno, él aprendió a leer y a escribir normal como todos nosotros. Y bueno, con sus dificultades, como decíamos, nos decía, a los 13 años muere su mamá. Debe ser un dolor fuerte, un dolor grande para un jovencito que está a punto de, pues, volverse un jovencito, de la niñez a la juventud, como bien dicen, pues depende de las épocas. En esos momentos más pequeños, los niños pues empezaban a trabajar más pequeños. Hoy en día pues los tenemos ya muy grandes y todavía no desarrollan la misma edad cronológica. En él pues ya era un joven, ya era un jovencito, 13 años, cómo queda a cargo de su papá se hace cargo de él, y pues lo que podía enseñarle era la milicia, todo lo de el ser militar, y estos ambientes, como bien nos dicen, pues no lo ayudaban mucho. A su papá también tenía el vicio del juego, él empieza a tener esto también, pero toda esta infraestructura que le da su mamá, que le da su papá, que le da este contexto de una familia que era practicante, una familia creyente, una familia pues con cierta salud, ahí en este contexto, y qué hace que él pues vaya recorriendo este camino. Esta infancia, esta niñez nos sienta las bases para darnos cuenta pues de que todos tenemos la posibilidad de hacer cambios y de vivir los cambios, y de cómo los vivimos, cómo los podemos enfrentar. Entonces, esto pues nos ayuda a reflexionar en este relato que escuchamos de San Camilo. ¿Qué nos deja? Podemos preguntarnos, ¿qué nos deja su relato? ¿Qué es lo nuevo que encontramos en esto, en este relato? ¿En dónde está el énfasis? ¿Y qué relación encuentro? ¿Qué relación encuentro? Pues con la vida cotidiana. San Camilo nació en 1550. Fíjense, pareciera como verlo muy lejano, pero al escuchar este relato pues nos damos cuenta que vivimos cosas muy similares como seres humanos. La pérdida de sus padres, la confusión, el dolor, el empezar a caminar de una manera que tal vez no era la mejor para irse construyendo. Y bueno, aquí tenemos toda esta, pues este relato que nos va ayudando a confrontar también en nuestra vida el énfasis de qué adquirimos de cada uno de nuestros padres, qué nos dejan, qué ejemplos, qué valores, qué creencias, cómo se va cultivando esta parte espiritual, hasta dónde empieza a desarrollarse o no. Entonces, podemos aquí preguntarnos todo esto
y cómo esta dureza de la vida que vive San Camilo, pues también lo hace tener un carácter recio, determinado, austero, porque bueno, no vivía en lujos, y lo hace tener este carácter también que va a lo esencial y le da esa fortaleza para enfrentar las dificultades. Vamos a escuchar, no sé si aquí quieran comentar algo, aquí tengo algunos comentarios. Sí, que esta normalidad de la que nos habla, esta vida, pues que todos compartimos, nos hace darnos cuenta que nos puede acercar más a Él, ¿no? Acercarnos a poder también hacer cambios que nos puedan llevar a una vida más plena espiritualmente, como a Él lo llevó. Gracias por conectarse. Espero que ahora sí se escuche muy bien. Quisiera poner ahora el último audio. Me parece muy importante porque vamos a ver, ya se sentaron las bases de su infancia y vamos a ver pues qué lo llevó a hacer los cambios necesarios. Vamos a ir a escucharlo, por favor. El siguiente audio. Los cambios que empezamos a vivir. Algunos cambios se imponen en la vida, no los decidimos nosotros. Pensemos en las etapas de desarrollo o también en los cambios exigidos por el trabajo, cambios de barrio, de ciudad. El mercado del trabajo determina muchos cambios. También la enfermedad o la pérdida de un ser querido impone cambios, casi siempre desagradables. Ni hablar de los cambios obligados en caso de guerra, violencia o desplazamientos forzosos. Otros cambios se deben a nuestras decisiones. Podemos decidir un cambio de la carrera, del trabajo, de la vivienda y del lugar de residencia. Generalmente son más agradables porque conllevan generalmente una mejora de nuestra situación de vida, o por lo menos la esperanza de que esto se dé en el futuro. Cambios obligados o decididos. Experimentamos casi siempre una cierta resistencia interior al cambio. Se trata de pasar de lo conocido a lo desconocido con su carga de ansiedad y miedo. A pesar de los discursos alentadores sobre el futuro y las posibilidades, nos damos cuenta de que la vida es dura. Hay sorpresas, muchas veces difíciles para sortear. Resistencia también porque debemos dejar algunas rutinas de tiempos y manejos de espacios, de relaciones consolidadas, etc. Muchas veces nos quejamos de las rutinas. Nos esclavizan, no permiten un espacio de libertad, se vuelven monótonas, es verdad. Sin embargo, nos da seguridad. Según los estudios psicológicos de Abraham Maslow, la necesidad de seguridad es la segunda en orden de importancia, después de las necesidades fisiológicas. Por eso dejar una rutina segura crea sufrimiento, zozobra, algunas veces un verdadero pánico. Dejar crea resistencia porque es siempre perder algo. La dinámica de la pérdida nos provoca dolor, suscita emociones de tristeza. También en los casos en los cuales el cambio es para una mejora, no falta una carga de melancolía en dejar una experiencia en la que nos sentíamos seguros y con capacidad de control. Cambiar es ensayar nuevas actividades, nuevos roles y casi siempre nuevas responsabilidades. Surge la duda: ¿podré con el paquete? ¿Seré capaz de adaptarme a los nuevos desafíos? Todo eso crea estas resistencias interiores. El cambio puede ser representado con la metáfora del camino. A propósito, ¿cuánto viajó Camilo? Nos gusta pensar en un camino, sí, con dificultades, pero con una dirección precisa, con metas intermedias, con etapas, como una carrera de ciclismo a etapas. Muchos desafíos, sin embargo, sin la posibilidad de perderse o equivocarse en la dirección. La realidad es diferente. El camino se puede perder. Podemos pasar semanas, meses o años andando de vagos, sin propósito o dirección.
Muchos cambios, pero sin una mejora, sin perspectiva, sin brújula, sin sentido. Nos damos cuenta de que el cambio no es una palabra mágica que alimenta ilusiones y sueños de un porvenir lleno de luz. El cambio puede resultar equivocado, una pérdida de tiempo y energías, un fracaso o un hundirnos en situaciones de las que es imposible rescatarse. Se habla de cambio también como conversión, un cambio repentino y determinado de dirección, pero como es difícil. Como decía un experto del ánimo humano con una pizca de ironía, no es difícil convertirse, cambiar, sino permanecer convertidos. O con mayor cinismo, me encanta la conversión, sí, la de los demás. Y mientras nos quedamos con una lista de cambios, conversiones que no logramos llevar a cabo, como estudiar más, dejar de fumar o de tomar, empezar la dieta y hacer ejercicio, dedicar algunos minutos diarios a la oración, mejorar algunas relaciones familiares, dejar pasatiempos destructivos o fútiles, etc. También Camilo lidió con su adicción al juego. También él experimentó qué significa cultivar malas amistades, ser víctima de pensamientos y actitudes violentos, andar de vago, con sueños quebrados y expectativas fuera de la realidad. Sí, para cambiar y cambiar bien, necesitamos motivaciones sólidas, no solo las ofrecidas por las necesidades interiores, ligadas generalmente a un deseo de mejora económica o física, o necesidades del medio ambiente, como puede ser el tener éxito, el ser reconocido socialmente, sino las motivaciones que brotan de nuestros valores interiorizados, de nuestras creencias más profundas. Camilo, frente a la situación del hospital en donde era el encargado, intentó de veras cambiar a sus colaboradores. Recurrió también a modalidades enérgicas, se esforzó mucho y con resultados bastante míseros. Comprendió, al fin, que podía solamente y con mucho esfuerzo cambiarse a sí mismo, y no a solas, sino con la gracia de Dios. De ahí la importancia de la oración como fuente para sacar el agua que riega y hace crecer el cambio. Pues sí, aquí vemos los cambios. Toda una gran reflexión sobre los cambios que vivió San Camilo también, toda su vida, de su infancia, su juventud. Y como bien decía el padre en esta redacción, pues algunos cambios se imponen en la vida y no los decidimos nosotros. ¿Qué cambios? Pues puede haber cambios por las etapas de desarrollo, por los cambios de ciudad, de trabajo, por enfermedad, por la pérdida de un ser querido. Y bueno, aquí vemos ¿qué cambios tuvo San Camilo? La pérdida de sus seres queridos. Y son cambios no decididos, son impuestos. Y cómo los enfrentó, cómo los vivió. Y de esto pues nos podría hacer reflexionar a nosotros qué cambios vivimos, experimentamos, qué cambios son decididos por nosotros o no. Hay cambios que son obligados, pues lugares de guerra, de violencia, de desplazamientos forzosos, o cambios decididos, el cambiar la carrera, cambiar la residencia, cambiar el trabajo, como bien nos decía. Aquí pensemos en estos cambios que él tuvo que hacer. Él tomó el camino de ser soldado, de estar en la milicia, pero bueno, se alista en una de las ocasiones de 17 años sin decirle mucho, sin avisarle a su papá, y bueno, lo rechazan. Pero bueno, cómo se da cuenta su papá que lo que le puede enseñar es esto, y cómo lo acoge junto a él y deciden ir a alistarse en una de las guerras que había. Pero en este camino de alistarse, su papá Juan muere.
Entonces, cómo la muerte de sus seres queridos, estos cambios que ocurrieron en su vida, hicieron que él pues reflexionara y experimentara también qué es lo que estaba viviendo. Cómo estos cambios también pues lo hicieron, como les decía, releer la vida, reflexionar y experimentar. Aquí tengo un comentario, dice, el cambio, yo creo, es un camino, es salirnos de nuestras zonas de confort, y muchas veces hacerlo implica retos, ciertamente. Motivaciones genuinas que tengan que ver con la interioridad será siempre lo ideal. Sí, a veces, ¿por qué los hacemos? Los decidimos por una necesidad del ambiente, por una necesidad interior o por valores profundamente fundamentados como fue con San Camilo, ¿no? Los cambios también generan resistencia. Vemos estos cambios que él tuvo que hacer. Él tenía el vicio del juego, conductas que a lo mejor eran violentas, tuvo que cambiar todo esto. ¿Y cómo generan resistencia estos cambios? Nos da seguridad lo conocido, como dice el dicho, más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. Muchas veces nos sentimos seguros, pero no en un contexto saludable. No está saludable esto si no cambiamos. Entonces, pues él tuvo que cambiar relaciones que eran tóxicas también, de amistades, pues que no le ayudaban a ser más él mismo, a desarrollarse, a crecer. Como hubo cambios, no trabajaba, por ejemplo, en su juventud, y empezó a trabajar en un convento siendo albañil, y cambió su forma de trabajo. No había guerras en donde se pudiera alistar, cambió rutinas. A él le gustaba ir a jugar ahí al embarcadero, a jugar a las cartas, cambió rutinas. Y bueno, son pérdidas que se van teniendo, y estas pérdidas, el cambio implica pérdida, y pues esto es lo que hace la resistencia. También a veces nos quejamos de las rutinas. Él tenía estas rutinas del juego, de hacer todo esto, y no hacerlo. Seguramente cuando él cambia, pues va sintiendo como esta vida que ya no tenía esos espacios donde él lo hacía, ¿no? Y bueno, el cambiar también nos hace ensayar nuevas actividades, nuevos roles, nuevas responsabilidades. Yo me imagino en San Camilo que cuando la enfermedad, la llaga que empieza a tener en su pie, hace un gran cambio en su vida, porque tiene que estar en un hospital, ¿no? Donde empieza a experimentar otras relaciones y empieza a darse cuenta de la realidad de esos lugares. Entonces, los cambios que hubo en su actividad también, vean, de esta juventud en donde era rebelde, donde tal vez era voluntarioso, con cierta actitud más reactiva ante los demás, pues cómo fue haciéndose dócil, haciendo estos cambios que fue experimentando. Y bueno, nos decía en este audio el padre acerca de cómo el cambio puede ser la metáfora del camino, cómo nos gusta pensar en que el camino tenga una dirección, un objetivo preciso, y a lo mejor metas intermedias, así como nos decía la metáfora de las carreras. Tenemos ciertas metas, pero hay una dirección clara. Y bueno, a veces los caminos que se toman pues no son los
los que tienen una dirección clara. A veces son caminos que nos pierden de llegar a ser nosotros mismos, ¿no? Y cómo San Camilo, en toda esta serie de cambios que tuvo en su vida, pues lo llevó a momentos en donde no sabía cuál era la meta, cuál era el rumbo. Ahí estaba, pedía limosna, porque prefería pedir limosna a trabajar, y tuvo que darse cuenta que necesitaba trabajar. O sea, esta forma de vida sin hacer el cambio, pues no lo llevaba a ningún lado. No había rumbo si no cambiaba esta forma de vida. Y bueno, también los cambios nos hablan de conversión, que es un cambio de dirección. Él tenía pues esta dirección, como este contexto de vida en su niñez, en su juventud, y cómo cambió totalmente la dirección. Esta conversión que tuvo San Camilo cambió la dirección. Decíamos también que los cambios que tuvo, pues a lo mejor fueron cambios que los hicieron las motivaciones sólidas que brotaban de estos valores y creencias profundas que él tuvo. ¿Cómo podrían en nosotros también, en nuestra vida, pues hacer cambios estas motivaciones profundas que tenemos, estas creencias? Y bueno, él cuando está en el hospital y quiere cambiar a todas las personas ahí en el hospital, se da cuenta que experimenta que el único que puede cambiar es él mismo, y difícilmente podemos cambiar nosotros mismos. A veces queremos cambiar a todos, y la realidad es que nosotros somos los que podemos cambiar, y con dificultad, y no solos, sino acompañados de quién, pues de nuestro Señor, que nos ayuda a poder tener la fortaleza y la luz para hacer esos cambios que necesitamos. Sí nos ayuda también el pensar, pues qué cambios hemos tenido, qué cambios obligados, qué cambios decididos, qué cambios he hecho en mi vida, a dónde me ha llevado. ¿Hay una dirección, una meta clara? ¿Hay metas intermedias? Podemos reflexionar en esto, ¿no? ¿Qué cambios hemos tenido? ¿Hemos tenido cambios también obligados, no decididos? Pues nos hace pensar aquí. Su vida de San Camilo nos hace reflexionar también en nuestra vida, cómo la hemos enfrentado, qué cambios hemos tenido que hacer. Y la oración ha sido una ayuda en nuestra vida para que podamos hacerlos. Pues yo les dejo esta reflexión en cuanto a los cambios que vivió San Camilo, y vamos a irlos viendo exactamente cómo fue experimentando ahí su vida y cómo fue enfrentándola con este carácter determinado, con este carácter que iba a la esencia, sin dejar de contactar pues ser él mismo, ¿no? Que si no lo hubiera hecho, el ser él mismo, el buscar el ser él mismo, ese sueño que Dios tenía en él, pues no tendríamos esta inspiración que nos ha dejado a todos nosotros. No sé si hay alguna reacción en cuanto a esto, qué reflexionan, qué relación tiene con ustedes, qué podría edificar nuestra vida. ¿Qué vitamina, nutriente nos deja el día de hoy este relato de su vida, esta sencillez de vida, esta normalidad, este ser uno como nosotros? Y en cuanto a esas bases que tenemos familiares,
nosotros qué cambios hemos hecho para ser más plenos. Pues los invito a reflexionar sobre qué vitamina me llevo el día de hoy a partir de estos relatos, la niñez, este tema de los cambios. Y aquí espero su reflexión. Aquí tengo ahora conmigo del Facebook para que me puedan compartir lo que reflexionan ustedes. ¿Qué vitamina me llevo el día de hoy? Pues yo les comparto que me llevo la de la sencillez de vida, y ve qué lindo también en este que me comparten la vitamina del cambio, la C del cambio, la vitamina O de la oración, de esa, como decía Santa Teresa, esa relación de amistad, es la oración, esa relación de amistad con nuestro Señor, que nos fortalece y nos ilumina. Este ejemplo de vida de su mamá, una persona que con un estilo de vida le sentó bases para nutrirlo, nutrir su vida espiritual. Pues esto es lo que tengo para compartir el día de hoy con ustedes. Espero que nos deje esta vitamina nutriente para un mejor metabolismo de nuestra vida espiritual. Me dio gusto compartir con ustedes y pues los espero en la próxima para seguir reflexionando juntos. Muchas gracias. De fuerza eminente, de gran corazón, pensando siempre en su mente, en los que no sienten el amor de Dios. Amigo de los que están solos, de los que no tienen cariño y amor, siervo de los que padecen, enfermos que sienten
padres.